Doctor Esteban Santos, muchas gracias por la compañía. Estamos esperando al general Wagner Bravo. Él viene, ¿no? Allá está aquí. General, bienvenido. Buenos días. Y también hemos conseguido la colaboración de el compañero Jorge Ortiz. A ver si con Jorge podemos comenzar todo esto. Porque, ¿cómo está mi general? Bienvenido. El mundo está en este momento con notable expectativa. La expectativa, hágame la fineza. La expectativa tiene que ver con la forma como Irán está respondiendo al discurso, hasta el momento, discurso del presidente Trump, que ya mismo se pronuncia en Washington. En contados instantes lo vamos a retransmitir. Ahí está, no, eso es imágenes de paso, como decimos en términos comunicacionales. Irán amenaza con lo que llama respuestas aún más devastadoras si Washington responde a sus ataques. Va a hablar el presidente Trump. Ayer todo el mundo buscaba un clima más bien de tranquilidad. Ya hizo lo que tenía que hacer el Irán. Bombardeó algunas bases norteamericanas ubicadas en el territorio iraquí. Pero se esperan nuevas reacciones. Y entonces puede encenderse la crisis. ¿Me necesita para algo? Allá, está en línea telefónica. ¿Cómo está este momento la circunstancia? Había una interrumpida información que nosotros queremos reactivarla del periodista José Levy. José Levy, en un inserto que no pudo ser concluido, decía respecto a lo que ocurrió en Medio Oriente lo siguiente: tenga la bondad, cadena CNN. Cuando estaban ocurriendo estos bombardeos se pensaba que la guerra total era inevitable. Pero lo que estamos viendo con el paso de las... están estos dos tweets, tanto de Donald Trump como de Jawad Zarif, que de alguna manera se interpretan como que intentan calmar la situación. Veremos esta mañana cuando Donald Trump pronuncie sus discursos, su mensaje a la nación desde la Casa Blanca, cuál es su decisión de si avanzar con algún tipo de represalias o si por el contrario dar por saldada la cuenta y intentar devolver toda esta región a la calma. Esto es lo que quedó en pendiente, que no pudimos nosotros difundirlo, pero que lo conocíamos desde anoche, precisamente. Doctor, yo quiero comenzar con usted, doctor Esteban Santos, académico y conocedor de este tema, saludando al señor general con el respeto de siempre, al señor general Wagner Bravo, y saludando también al compañero Jorge Ortiz, que me convalida, está en línea telefónica. Si usted me permite, Esteban, voy con el compañero Jorge Ortiz, en función de que él está este momento aguardando en línea telefónica, que resulta conflictivo hacerlo. Así es que, Jorge, a ver si nos echas una mano y nos describes cómo está la coyuntura. Estamos a la expectativa, no obstante, de una intervención macro que realizará el señor Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, en contados instantes, desde, entiendo, la Casa Blanca, ¿no? Desde Washington. Así es que, ¿cómo está la situación? Tú que eres tan enterado y ponderado en el conocimiento de estos temas, querido compañero Jorge Ortiz, buenos días. Buenos días, Gonzalo.
te acercas un poquito mejor a la línea telefónica. ¿Se nos cayó la señal o qué? Ahí está mejor, Gonzalo, ¿me escuchas ahí? Y estamos perfecto, Jorge. A ver, yo te diría, Gonzalo, que este conflicto se desactivó mucho más rápido de lo que nadie se hubiera imaginado. Me parece que la decisión de ayer de Irán de atacar con misiles finalmente a lugares deshabitados donde no iba a morir, ya sabían ellos, no iba a morir ningún soldado ni funcionario norteamericano, demuestra que lo que Irán quería es desactivar el conflicto. Es decir, yo creo que anoche o ayer se reunió la cúpula del gobierno iraní y dijo, a ver, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un ataque demoledor, como hemos advertido, como hemos amenazado, contra posiciones importantes de los Estados Unidos, una misión diplomática, una base militar. Vamos a causar muertos, vamos a lograr satisfacer las exigencias del pueblo iraní de una revancha, y nos va a caer una escalada. Evidentemente los Estados Unidos de ese momento van a escalar el conflicto y es posible que ataquen intereses vitales de los Estados Unidos, de Irán. Podrían ser bases, instalaciones petroleras, refinerías o los reactores nucleares donde supuestamente Irán está preparando usinas para el uso para energía eléctrica y donde el mundo sospecha que en realidad están tratando de fabricar bombas atómicas. Pero los iraníes deben haber pensado, si hacemos esto, la respuesta norteamericana va a ser tan brutal que nos puede paralizar la economía iraní, que ya está en muy malas condiciones. Y entonces prefirieron, creo yo, salirse por la tangente, desactivar el problema, haciendo un ataque más simbólico que real. Okay. Porque si bien aparentemente murieron sus funcionarios o ciudadanos iraquíes, no murió nadie de los Estados Unidos. Yo creo que después de pocos minutos, el presidente de los Estados Unidos dirá que los Estados Unidos lograron su objetivo, que demostraron su capacidad de acción en cualquier lugar del mundo, demostraron que quien agrede a ciudadanos norteamericanos no tiene lugar en el mundo para esconderse, y darán por terminado el conflicto. Yo creo que Irán sabía también que hacer lo que habitualmente ha hecho el gobierno iraní desde 1979 tras la Revolución Islámica, que es no golpear con mano propia, sino golpear a través de alguna de las organizaciones paramilitares claramente gobernadas o manejadas por los iraníes. Hubiera sido este momento indisimulable si Hezbollah o Hamas o la Yihad Islámica, grupos vinculados al gobierno iraní, daban un golpe de terror en algún lugar contra intereses norteamericanos. Ya hubiera sido imposible para el gobierno iraní asegurar que ellos nada tienen que ver y que es un acto aislado de una organización independiente. Todo el mundo hubiera sabido que es un golpe iraní y por lo tanto la respuesta americana hubiera sido contundente. Por lo tanto, creo que este momento y el gobierno de Irán puede decirle a su pueblo: hemos golpeado a los Estados Unidos, hemos demostrado nuestra capacidad misilística, hemos evidenciado que tenemos capacidad para atacar a distancia, porque los misiles recorrieron en unos casos 800 kilómetros, en otros casos 1.200 kilómetros. Por lo tanto, hemos demostrado que tenemos una capacidad de ataque poderoso y que los americanos no podrán vulnerar los intereses de Irán nunca más. Y se tratarán de dar por satisfechos. La duda es... Ese es el mejor escenario, ¿verdad? Yo creo que es el mejor escenario posible porque las dos partes podrán declararse triunfadoras. Tanto iraníes como americanos dirán que han logrado sus objetivos. Y al mismo tiempo se tranquilizará el problema muy rápidamente. Yo creo que fue una salida por la tangente, Irán. Ellos habían anunciado un golpe demoledor. Ciertamente no van a dar el golpe demoledor, ya no lo dieron, y creo que lo que harán es propagandísticamente, en un país totalitario en el que el gobierno iraní controla todo, decir que han logrado sus objetivos, decir que han asustado a los Estados Unidos y que ellos fueron los triunfadores del conflicto. No creo que el presidente Trump... El discurso de Trump no debe ser tampoco desmesurado, ¿no? Claro, yo no creo que el presidente Trump, que es por lo general un hombre desmesurado, en este caso quiera hacerlo.
es evidente que sus asesores le dirán, vea, logramos el objetivo, no nos han matado ni un solo soldado americano. Ya, démonos por satisfechos, quedémonos ahí, quedamos empatados. Y creo que el problema se Irak, el otro conflictivo, digamos, asociado al drama, Irak se prestó, digamos, de alguna manera a que le den unos bombazos en su territorio. ¿Cómo escogió Irán esa? ¿Por casualidad o estuvo también la réplica bien diseñada, estratégicamente hablando? A ver, Irak tiene este momento un gobierno que es claramente, digámoslo, dependiente o vinculado A Estados Unidos. iraní. Y por lo tanto, creo yo... ¿A quién está vinculado Irak? El gobierno iraquí hoy tiene un gobierno islamista chiita, muy vinculado con Irán. Y por lo tanto creo yo pues que si bien fue un acto de violación de la soberanía de Irak, pero los iraníes se pueden lavar las manos diciendo los Estados Unidos hicieron lo mismo, porque al general Soleimani lo mataron en territorio iraquí, lo mataron en pleno centro de Bagdad. Entonces, si ellos lo hicieron, nosotros les devolvimos el golpe también. Irak protestará, exigirá la salida de las tropas americanas, exigirá la salida de los guardias revolucionarios iraníes, pero finalmente se resignará a que este momento Irak es un país débil, fracturado por la guerra, dividido por ejes religiosos, una parte de su población es chiita, otra parte es sunita. Es posible pues que no tenga en este momento una capacidad de una reacción mayor y deje el problema así, con una protesta enérgica fuerte, una exigencia de salida de las tropas extranjeras que nadie hará caso y dará por concluido el asunto. Podría ser un pecadazo el instante en que Trump salga este momento a contagiar de un volumen de violencia y de poco recato, digamos, ante las dificultades que está atravesando, o un ataque, digamos, de parte de Irán directamente a territorio norteamericano o alguna de las cosas que nos habíamos imaginado durante esta etapa, Esteban Santos, de esta etapa en que hemos estado nosotros en pendiente de cualquier género de agresión, de réplica y de respuesta de parte de la nación iraní. Jorge, un placer. Jorge está en la línea telefónica, está saludando, sí. Esteban, si es tan amable. Como les decía, un gusto, un placer estar con Jorge General, también un honor. Yo estoy muy de acuerdo en la línea de lo que se ha dicho hasta ahora. En la única parte en la que me gustaría estar también de acuerdo es en esta idea de entender que el presidente Trump actuaría bajo mesura. Y eso es algo que ha demostrado durante lo que va del transcurso de su presidencia ser no solo un equívoco, sino ser algo que solo podríamos soñarlo. En esta medida es simplemente regresar a ver lo que ha sido los actuares del presidente norteamericano en las últimas horas. En las últimas horas lo que dijo fue que tenían los 52 objetivos militares listos. ¿Por qué 52 objetivos militares? Porque hacía alusión justamente al número de rehenes que fueron tomados. Pero le dio la amenaza resultados. Bueno, por eso digo, insisto, vamos por partes. El número de rehenes que se tomaron en la embajada en 1979, cuando fue el inicio de la revolución islámica como tal. ¿Le ha dado resultados? Uno diría que sí hasta ahora, porque efectivamente no existe ninguna baja norteamericana sensible al respecto. Entendería también que la lógica debería ser esta prudencia, este desescalamiento de las hostilidades que expresamente lo han pedido en un comunicado conjunto los líderes europeos, el señor Macron, la señora Merkel, inclusive el señor Boris Johnson, que expresamente pidieron esta baja de las hostilidades. Ahora, ver y regresar a ver con lo que han sido las actuaciones del presidente cuando expresamente está hablando de violar espacios culturales iraníes y afectar este tipo de intereses que constituyen a toda luz un crimen de guerra como tal, y que luego se ha ido retractando. Eso es un tema muy sensible y que espero que ojalá la cordura de los asesores pueda prevalecer en este sentido. Se han dado también algunos hechos aledaños. Por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Javad Zarif,
fue negado la visa para poder entrar a los Estados Unidos, pero iba a una misión de Naciones Unidas. Y esto también hay que entenderlo, no tiene nada que ver con la enemistad que yo pueda tener con un determinado país. Esto va en directa violación a la Convención de Viena sobre relaciones consulares, específicamente el artículo 54 y 31. Entonces, dicho esto, estamos ante un presidente que yo creo que actúa mucho por el hígado, actúa mucho por impulso, y actúa también mucho de acuerdo a la coyuntura norteamericana interna. Todos estos comentarios que afortunadamente y gracias a la tecnología se ha logrado sacar y sacar adelante, cuáles fueron las declaraciones del señor Trump hace 10 años, cuando expresamente estaba instando y decía y recordaba a su predecesor, al señor Barack Obama, que él iba a armar una guerra contra Irak y le decía, contra Irán, perdón, y expresamente lo que mencionaba era por dos asuntos. Uno, porque quería desviar la atención, y dos, porque simplemente quería ganar una elección. Entonces es algo que podíamos regresar a ver a tiempo presente si es que esto tiene o no que ver con una cortina de humo. Y por último, lo último que mencionara es que no deja de ser menos sensible el acontecimiento que acaba de pasar esta mañana. Acaba de caer un Boeing que salía de Kiev hacia de Teherán, hacia Kiev en Ucrania, y 176 personas murieron. Inmediatamente se dio un comunicado diciendo que esto no tenía que ver con un atentado terrorista, y pocas horas después de este comunicado fue retirado en espera de justamente ver qué es lo que hacer una investigación más probia y profunda. Murieron ahí muchos ciudadanos de origen canadiense, en fin, hay un listado de nacionalidades que han fallecido en la mañana de hoy. Espero que este sea así un comienzo de desescalada, pero finalmente diría que esto es un tema que todavía en mi criterio está lejos de solventarse, precisamente por otro de los temas que se mencionó ya, que Irán controla también muchas de las milicias paramilitares que operan al margen del Estado como tal, y no estoy tan seguro de que estas milicias se vayan a quedar tranquilas sin más, y al primer momento que puedan agredir objetivos militares o civiles norteamericanos así lo harán. El olfato militar viene a continuación. Señor General Wagner Bravo, buenos días. Gonzalito, Esteban y Jorge, buenos días, y a la ciudadanía que nos escucha. Sí, efectivamente, estamos claros de que estamos enfrentando a los republicanos contra un terrorismo de Estado que lo tienen los chiitas en Irán, porque hay un fundamentalismo islámico grave. Entonces, republicanos que también son bastante radicales de los Estados Unidos. ¿Y quién representa a Trump? ¿Sí? Y él dice que tiene el mejor ejército del mundo. Realmente, posiblemente en cantidades no estoy claro si es que realmente lo tiene o no lo tiene, pero sí tiene la capacidad de actuar en cualquier parte del mundo. Efectivamente tiene cerca de 75,000 hombres en los diferentes países alrededor de Irán, ¿cierto? Incluido Irak. No tiene gente en Siria. Pero, sin embargo, de esto estamos viendo de que Irán responde una supuesta venganza con 12 misiles, y esos misiles que vuelan aproximadamente unos 20 o 30 minutos en el aire hasta llegar a sus objetivos, no han sido detectados por los Estados Unidos. ¡Oh, sorpresa! Yo le mato al general Soleimani y me quedo quieto como Estados Unidos y me voy de vacaciones a disfrutar el año nuevo, y no me preocupo si es que Irán me va a disparar los misiles. Y no el viaje que tienen hasta llegar a estas bases en los diferentes puntos donde han sido ya atacados, y no ha pasado absolutamente nada, y también al resultado no se ha muerto nadie. Entonces quiere decir, y ahí concuerdo con Esteban y con Jorge, que realmente esto fue una prueba de poder de los dos lados, para ver cómo realmente podemos reaccionar ante una determinada situación. Se ha dicho a nivel mundial que va a iniciar la Tercera Guerra Mundial. Irán no tiene la capacidad para salir de sus fronteras. Está un país económicamente grave, tiene la ayuda de Rusia, ha intervenido en el conflicto de Siria ya aproximadamente 8 años y no ha podido realmente ganar la guerra civil en Siria con el apoyo ni de Rusia ni de otros países. También es el eje del mal, si se lo puede decir, porque es el que ha estado financiando y capacitando a todos los grupos terroristas, ISIS, Hezbollah, el Estado Islámico. Entonces, realmente lo que Irán está haciendo, desde mi punto de vista, es una respuesta para decirle, oiga, usted me hizo algo por aquí, estoy presente, pero no vamos a ir a una tercera guerra mundial. Por eso es que Jorge lo dice bien, está bajando el conflicto y se lo ha quedado bastante quieto. ¿Por qué? Porque ya hay elementos y antecedentes. ¿Qué pasó cuando Israel atacó a Siria en diferentes momentos de esta guerra civil? Rusia no reaccionó contra Israel, simplemente se quedó quieto, porque supuestamente también Israel está defendiendo sus intereses geopolíticos, intereses económicos y del área.
Pero ahí llega lo que mismo que puede pasar en este momento. ¿Será que Rusia le va a apoyar a Irán en este momento que tiene un ataque también supuesto de los Estados Unidos? Cuando la Unión Europea, bien lo dice Esteban, lo que también tiene intereses, porque a la final Clausewitz decía que la guerra no es más que la continuación de la política por otros medios. Y la Unión Europea también tiene sus propios intereses y le está diciendo a los Estados Unidos, oiga, no escalen este propósito. Pero sin embargo, Trump, ¿qué está haciendo con esto? Al interior, fortaleciendo el nacionalismo de los norteamericanos, especialmente de los blancos, como se puede decir, que son republicanos y que apoyan su gobierno. Y posiblemente también está desviando un poco la atención al impeachment que tiene por el asunto del seguimiento al vicepresidente o al candidato a vicepresidente. Entonces, realmente el conflicto, Estados Unidos tiene el poder, dice que ha mandado ya un portaaviones de allá, ha mandado algunos bombarderos B-52 de grandes y está mandando tropas. Cuando la política de los Estados Unidos militar hacia la región siempre ha sido de disuasión. Tiene las tropas preposicionadas, tiene la quinta flota, si no estoy mal, en el Golfo Pérsico y también tiene las fuerzas suficientes para poder actuar, económicamente y militarmente. Y hoy se le ocurre desde luego que este general, muy querido porque hemos visto en las noticias cuánta gente le va a representar, es el segundo después del Ayatollah Khomeini, que es el líder espiritual, y hasta muertos hay por irlo a despedir. Y ayer yo veía que pasaban alguna prenda y le pasaban por el ataúd como que era Dios. Bueno, es una persona muy importante. Entonces dice, tenemos que comenzar a dar golpes contra el terrorismo. Y hace lo que se llama un ataque preventivo. Una eliminación selectiva de una persona que es un líder y que ha estado en los últimos, desde el 1979, organizando, entrenando a todos aquellos grupos terroristas del mundo árabe que no son pro Estados Unidos y pro mundo occidental. Y es por eso que hoy que muere esta persona, supuestamente va a quedar Irán un poco debilitado en cuanto a su poderío militar, que también lo quería ejercer en la región, porque al salirse con el presidente Barack Obama de un poco la hegemonía militar en la región, en el periodo de él, Trump dice, bueno, se ha mantenido ahí en casi 2 años, y ahora dice, no, yo tengo que hacer presencia en el sector por mis intereses. Y hace este elemento que posiblemente va a seguir con diferentes asesinatos, si se los puede llamar así, de personas también importantes que están creando el terrorismo a nivel mundial. ¿Qué le espera entonces ahora al mundo occidental? Al mundo occidental espera que Irán, que su capacidad sí realmente es para organizar y ha organizado todo este tipo de grupos terroristas, que comiencen a buscar objetivos no solamente en los Estados Unidos, sino también en Europa. Pero ahí llegamos nosotros también, y para suerte no está ahora el presidente Correa con nosotros, porque ya le hubiéramos declarado la guerra a los Estados Unidos después de esta muerte. Y Irán, que estaba acercándose a Latinoamérica, también con poder militar y también poder económico, pues ahora se va a quedar un poco quieto. Cuba se va a quedar un poco huérfano de Irán, y Venezuela se va a quedar huérfano de Irán. Para suerte el Ecuador solo firmó un pequeño convenio que realmente económico no ha funcionado. Entonces yo sí creo que el discurso que va a dar el presidente Trump en muy poco tiempo y que está siendo bien pensado, porque conociéndole en su forma parecida al presidente Correa que teníamos aquí, agresiva y efusiva, él podría haber salido apenas se asesinó a este general a decir que vamos a la guerra. Compañero Jorge Ortiz, quiero que tengas la bondad. Sí, general. Un punto quieto, yo creo que va a bajar el conflicto y creo que a la final... Mil perdones por haberle interrumpido. José Levi, este momento nos informaba lo siguiente, compañero Jorge Ortiz. Las horas que aquí local eran de madrugadas fueron de extrema tensión. Fue entre las 1:45, o sea, 2 menos cuarto y 3 menos cuarto de la madrugada local en Irak, cuando 22 misiles lanzados por Irán alcanzaron distintos objetivos en el interior de Irak. Y entonces todo esto hacía temer de que realmente Donald Trump pudiera llevar a cabo su amenaza de atacar de su parte 52 objetivos iraníes, tal como él prometió hace un par de días, caso de que sus bases en la zona, que están repartidas por prácticamente todo el Medio Oriente, creo que tenemos inclusive la imagen, fueran objeto de ataques iraníes. Entonces estos ataques se produjeron
con misiles balísticos. Donald Trump había amenazado con 52 ataques. De su parte, Irán había amenazado con responder a esos 52 ataques con 300 ataques contra objetivos estadounidenses en distintos lugares del Medio Oriente, si no el mundo. Y entonces todo esto realmente hacía temer una situación extrema, una situación de guerra, de conflicto, de conflagración. Pero ¿qué es lo que pasó? Al poco tiempo de estos ataques que aparentemente no llevaron a ningún tipo de víctimas, entonces en ambos lados el presidente Donald Trump, por un lado, aseguró que todo estaba bien, que efectivamente hasta ahora no se había detectado ningún tipo de bajas en el lado estadounidense y esto permitía ver la situación de manera optimista, pero también, inclusive en el lado iraní, vimos a Mohammad Javad Zarif, el canciller de ese país, que aseguró que esa fue la reacción, la represalia que había prometido Irán por el asesinato, dicen ellos, de Qasem Soleimani, el número 2 de la jerarquía de esta República Islámica, y entonces él aseguraba que ya se esperaba que esto no llevara a una reacción, no llevara a una guerra en la zona. Inclusive tenemos ahora unas declaraciones de Mohammad Javad Zarif. Escuchémosle. Nosotros no comenzamos el proceso de escalada. Estados Unidos libra una furiosa guerra económica contra Irán. Estados Unidos tiene que volver a la razón. La presencia de grandes cantidades iraníes en muchas ciudades no tiene precedentes en la historia de esta nación. Un mar de humanidad tiene que hacer que Estados Unidos recobre su razón. Que si quiere tratar con estas personas tiene que estar basado en el respeto, no en amenazas o sanciones. Pero las amenazas anoche eran inmensas. Lo que vimos es que en la Guardia Revolucionaria aseguraron que caso de que hubiera una reacción de Estados Unidos, los primeros objetivos que serían atacados después de eso por la Guardia Revolucionaria serían en la Unión de Emiratos Árabes, en Dubái e inclusive en Israel, concretamente la tercera ciudad más importante del país, Haifa. De su parte, esta mañana, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que quien se atreva a atacar a Israel recibirá una respuesta devastadora. El presidente norteamericano está a punto de intervenir en Washington y es la noticia más esperada para ver cómo reacciona la Unión Americana a través de su líder, que a veces es impredecible en cuanto a lo que puede traer a colación. Si se desliza un poquito, se complica la situación. ¿En qué estado estamos, profesor Esteban Santos? Mira, estimado, yo creo que aquí hay algunos temas que rescatar. El primero, regresar a ver justamente solo el mapa geopolítico y la geografía en cómo se encuentra en este lugar. En Irán, todos los vecinos tienen una base aérea norteamericana. Y puntualmente, en Irak hay más de 6.000 tropas, en Kuwait hay más de 16.000 tropas, en Bahrein otras 5.000, Arabia Saudita 3.500, Qatar 10.000, los Emiratos Árabes con otras 5.000, Omán y Siria con 1.500. Entonces, todo el reino islámico. Y si salimos del Medio Oriente, en Afganistán hay 12.000 más. Entonces, hay un hecho cierto, que si bien Irán pudo probar que tiene un ejército armado, que tiene una unidad, que la logró, entre otras cosas, gracias a este atentado, porque, como muy bien se explicó, Teherán está teniendo una grave crisis económica, no solo por un mal manejo, sino también por las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Entonces, los ayatolás estaban en un problema sensible porque las manifestaciones eran cada vez más populares. Ahora, luego del asesinato del general Qasem Soleimani, expresamente tienes una nueva unidad dentro de los iraníes y hay una unidad en contra de un enemigo común, que es los Estados Unidos. Pero más allá de eso, el regresar a ver el poderío de los Estados Unidos comparados con Irán es simplemente impresentable, no tiene ningún tipo de proporción. De parangón. Y para eso sí hay que rescatar que el pragmatismo vino del lado iraní, cuando uno menos esperaba esto.
y estaríamos justamente atentos de ver cuáles son las reacciones por parte de los Estados Unidos luego de esta suerte de retaliación que se dio por parte iraní. También hay que entender esto. ¿Por qué empieza todo? Empieza por un ataque preventivo, como bien se dijo. ¿Y quién es un ataque preventivo? Porque el gobierno norteamericano dijo que expresamente tenía información que develaba que Soleimani tenía planeado hacer ataques inminentes en contra de objetivos norteamericanos. Estamos todavía todos atentos de ver cuáles son estas pruebas concretas en contra de estos ataques que estaban planeados, y de igual manera rescato dos cosas como sensibles. La primera, que esta fue un ataque absolutamente unilateral por parte del presidente Trump. En ningún momento se consultó al Congreso, por ejemplo. Y cuando no se consulta al Congreso, ahí venía una primera pregunta de si es que podía o no podía hacerlo sin tener el beneplácito del Congreso. Y la segunda, para mí lo más sensible de todas, es en qué lugar quedó relegado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Porque a la luz del derecho internacional estamos hablando de que cualquier uso de la fuerza tiene que estar autorizado por el Consejo de Seguridad. Y lo único que hemos visto en la última década es que, lejos de darse esta realidad, han sido ataques justamente unilaterales por parte de las potencias. Llámese los objetivos que tengan Rusia y llámense los objetivos que pueda tener en este caso la OTAN, pero puntualmente hay que reconocer y recordar que este fue un ataque no perpetuado por Naciones Unidas, no perpetuado por la OTAN, directamente, unilateralmente por el Ejecutivo de los Estados Unidos, y por eso es que gran parte de la crítica se da a preguntarle cuál fue esta planeación previa que se dio, y ver la confusión que existe entre los propios asesores del presidente Trump también llama mucho la atención. Lo que estaríamos todos atentos es que se hable justamente de una cordura y que se hable justamente de un derecho internacional. Cuando se le preguntó expresamente al señor Trump, acaba el Parlamento iraquí de sacar una resolución en donde pide expresamente el retiro de todas las tropas de ocupación, la respuesta del señor Trump fue: primero que nos paguen todo lo que hemos invertido en las bases aéreas militares que cuestan billones de dólares. Entonces, este discurso sí toca una fibra, pues, en muchas de las personas que no quieren ver una vez más al hegemón inmerso en una política belicista, y sobre todo también tomar nota de que el señor Trump llega a la presidencia, entre otras cosas, porque expresamente dijo que iba a sacar a los soldados norteamericanos de estas guerras interminables, y dijo, y sin ningún sentido, en el Medio Oriente. Pues lejos de pasar esto, acaba de mandar un refuerzo de más de 3.500 hombres a Kuwait para contener esta agresión que podría venir por parte de Irán. Entonces, la escalada geopolítica todavía sigue siendo muy sensible. ¿En qué se traduce esto? Pues regresemos a ver a los mercados. Los mercados son muy nerviosos, y los mercados, ¿cómo amanecen? Amanecen una vez más con las bolsas. Vemos que el precio del crudo vuelve a subir, ha rozado y ha superado ya un poco la barrera de los $70 del barril. Esto es un tema muy sensible. La volatilidad que pueden tener, veamos qué pasa si es que se llegan a cortar justamente los suministros, y sobre todo también creo que es un punto importante, ver qué pasaría si es que se topan los intereses de una de las potencias, porque recordemos, Estados Unidos expresamente dijo: nadie puede comercializar con el petróleo iraní, y llegó China, y China no le hizo caso a los Estados Unidos, y es China quien tiene control de los pozos petrolíferos en Irán con inversiones millonarias. Si es que se llegaran a topar esos intereses, creo que tendríamos otro de las, ahí sí podríamos tener una escalada del conflicto. Cuando se hablaba de Rusia, yo creo que Rusia está haciendo un negocio, está haciendo su negocio en la medida en la que Rusia es el principal proveedor de armamento a Irán. Irán es un régimen que no tiene una economía estable, que tiene una economía en declive, y que le está utilizando para comprar armamento. Como tiene un bloqueo por parte del mundo occidental, pues otra vez Rusia es quien se frota las manos. Esto, terminar de entender el caldo de cultivo que yo creo finalmente que ha sido la guerra en Siria, porque en la guerra en Siria se han logrado probar muchas de estas suerte de teorías, en la medida en la que por parte de Israel, por ejemplo, se dio un ataque en contra de objetivos iraníes, y lo primero que se especulaba era, bueno, los socios Rusia o China van a hacer algo al respecto, y la respuesta fue que no. Entonces los norteamericanos tomaron nota de esto, tomaron nota de que Rusia no iba a venir a ayudar a los objetivos iraníes como tal, porque hay que entender que no es que tienen una similitud porque yo tengo una coincidencia ideológica o tengo una coincidencia espiritual, nada más alejado de la realidad. Lo que tenemos es una relación comercial en la medida en la que Rusia es el proveedor de armamento de Irán. Eso por un lado, y China tiene sus propios intereses, insisto, en el sector petrolífero. Regresar a ver Turquía, que es otro de los actores que está ahí, el dictador Bashar al-Assad, que tiene su propia agenda también
también pactada, y lo propio del otro lado, los Emiratos Árabes y lo que está haciendo Israel. Entonces, todo esto ustedes pueden ver, por eso creo que se popularizó esta idea de se puede venir una tercera guerra mundial. Yo en eso coincido con mis cortentorios, en donde creo que estamos todavía muy alejados de esto, porque lo que estamos viendo es que simplemente esto es nada más que de acuerdo al realismo político, una guerra de intereses sin más. Y estos intereses en esta medida parece que han sido suplidos. Por un lado, los Estados Unidos demostró su fuerza, demostró que es el ejército más poderoso actualmente, e Irán fue el pragmático. Estaríamos atentos, como muy bien dices, de ver cuáles van a ser las declaraciones del presidente norteamericano, pero que ojalá estas declaraciones vengan en el sentido de regresar un poco a la cordura, un status quo. Otra nueva incendiada a través de Twitter, por ejemplo, a lo cual nos tiene acostumbrados, podría volver a traer una retaliación, y eso es algo que ojalá no se llegue a dar. Vuelvo a insistir, yo siempre me reservo el del beneficio de inventario, decimos, cuando se trata de la cordura del presidente norteamericano. Está entrevistando, hace contados instantes, estuvo entrevistando Jennifer Montoya de la cadena CNN en español al analista David Vitan. Este analista señalaba cuáles son los mensajes que deja establecido la Unión Americana con este ataque a Irán y con la muerte de Soleimani. Vamos a ver qué dice la señorita Montoya, colega de la cadena CNN en español. Igualmente es un mensaje para las milicias que se encuentran alrededor de África, el Yemen, Libia, Irak, Siria, que en este momento se quedan sin un jefe, ¿ok? Y que no hay mando, no hay financiamiento, y qué va a ocurrir con todo esto. Él es David Vitan, el analista invitado. Vamos a ver qué produce, digamos, este conversatorio. Por lo tanto, es un mensaje diciendo, estamos aquí, vamos a llegar, podemos llegar. ¿Y a dónde estamos llegando? Estamos llegando a dos bases importantísimas en Irak, una que había sido visitada por el vicepresidente de los Estados Unidos y la otra donde había estado recientemente el presidente Trump. Por lo tanto, era una respuesta que se veía venir. La gente esperaba que iba a ser una respuesta mucho más tardía, pero al ocurrir lo que ocurrió ayer, yo creo que esto va a quedar sencillamente ahora en remitidos, en conversaciones, llegar a una mesa de negociación en un momento determinado con una posición más dura a través de los Estados Unidos, que Trump siempre quiere negociar a través de la fuerza. Definitivamente en este momento yo pienso que esto va a quedar aquí. Irán no está preparado en este momento con la crisis grande social, moral y económica que tiene para hacer una guerra convencional. Obviamente sus tentáculos con todas las milicias que han estado muy bien organizadas desde el mismo año 79 que llega esta revolución islámica, no solo en el Medio Oriente, sino también en América Latina. Sabemos lo que ocurrió en la AMIA, pero para hacer una guerra él no está absolutamente... Una guerra convencional, porque hay otros métodos, como usted como lo dice, las milicias que tiene alrededor del mundo, por ejemplo. Claro, y simpatizantes, inclusive dentro de los simpatizantes de los Estados Unidos en este momento, que pudiera hacer alguna locura. Este momento acabamos de apreciar que el petróleo internacionalmente está llegando a un techo de $63 por cada barril. Buenas noticias para nuestra economía. Buenas noticias. Pero 69 creció. Estamos cerca a los $70 y vamos a sobrepasar, evidentemente. Ahí, ¿cuáles sería, general, sus percepciones? Que no somos tan entendidos en la materia, pero Gonzalito, la consecuencia sería esta, ¿no? El mal de unos es beneficio de otros. Y en este caso yo creo que recursos para poder suplir todo el presupuesto del Estado. Ojalá no vaya más allá este conflicto, porque a la final está por un lado las vidas humanas y la tranquilidad y la seguridad del planeta, por un lado. Y por otro lado también está la economía de los diferentes países. Pero si realmente va escalando, pues ojalá el gobierno haga provecho de esos recursos extras que van a venir, porque creo que el petróleo está con un determinado presupuesto en nuestro presupuesto que ya fue aprobado. Pero llegando a lo mismo, Gonzalo, este es un problema estructural. Estamos solamente en una coyuntura, más o menos como el problema que hay Colombia y Ecuador,
Colombia y Ecuador sí, con el asunto del narcotráfico, estamos en un problema coyuntural. Le mataron a un general. Pero el problema estructural es que los árabes no quieren que esté Israel ahí. ¿Por qué? Porque Israel es uno de los aliados más fuertes de los Estados Unidos y mediante el cual los Estados Unidos de una u otra manera controlan precisamente el tráfico y la explotación del petróleo. Hoy los Estados Unidos prácticamente es solvente para poder vivir sin el petróleo del Medio Oriente, pero sin embargo están sus intereses y los intereses de otros países. ¿Usted desenchufa el tema del avión ucraniano que se estrelló esta madrugada cerca del aeropuerto internacional Jomeini, unos 5 minutos después de despegar? En la aeronave, este Boeing 737 estaba siendo ocupado por 176 personas, entre pasajeros y tripulantes. No hay, obviamente, supervivientes. Las circunstancias del siniestro se desconocen. ¿Podría, de alguna manera, que llegar a la investigación para saber qué pasó? Pero no creo que le convenga a Irán realmente hacer explotar un avión en su propio territorio, ¿cierto? Debería ser una respuesta en otra parte del territorio. Pero a lo que decía Esteban, aquí hay un problema grave. La respuesta del gobierno de Irán ya está dada. Y desde el punto de vista no solamente nuestro, sino de muchos analistas internacionales, fue suave. No ha matado absolutamente a nadie. No sabemos tampoco las repercusiones que ha tenido, pero norteamericanos al parecer no están muertos. Al ser suave, esa es la respuesta del gobierno establecido en Irán, que ya sabemos que económicamente está mal y todo ese proceso. Pero vienen los grupos paramilitares, si los podemos llamar así, el Hezbollah del Líbano, ISIS y todos los grupos terroristas que, con toda esa efervescencia del sepelio del general Soleimani, van a tener otra capacidad y otra excusa para seguir con sus actos de terrorismo a nivel mundial. Si la Unión Europea no le reclama a los Estados Unidos fuertemente, eso crea cola, entonces. Ustedes son parte de esto y por lo tanto atacamos a la Unión Europea. Los Estados Unidos, porque realmente ellos son los hechores de este acto. Y muchos otros países del mundo que de una u otra manera no han condenado este hecho. General, es un terrorismo de Estado. Entonces, por lo tanto, tiene que haber una respuesta. Hablábamos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, oiga, díganle algo, porque si no el señor que se cree el dueño del mundo, como saben decir los mismos musulmanes o los socialistas del siglo XXI, el imperio puede hacer lo que quiera, donde quiera. Para buena o mala suerte ellos tienen el poder económico y el poder militar. Y ahí viene el juego de intereses. A Israel, ¿qué le interesa en este momento? Que los Estados Unidos se involucren, que se vayan eliminando estos cabecillas, que no creo que va a ser el único, van a haber otros cabecillas terroristas que van a ser siendo eliminados, con lo cual baja la tensión en el área, con lo cual les van desarmando un poco la amenaza latente que tiene Israel de todos los países del área, especialmente Siria, en este caso Irán, también Yemen y algunos otros que están en contra de Israel. Un ataque a Israel sería muy complicado, ¿no? Muy complicado porque en las capacidades también, si podemos confrontar las capacidades de Israel con Irán, Israel le gana, ¿cierto? Tiene capacidades. Mejor tecnología, por eso es que es bastante raro que después de que vuelan estos 12 cohetes, no mata a nadie. Es más o menos cuando los Estados Unidos hace unos 10 o 12 años bombardeó una embajada y le dio a la embajada de China y no se dieron cuenta. Entonces todas las cosas son medias publicitarias como media. ¿Por qué los Estados Unidos, que le podía haber dado de baja a este general en forma silenciosa, lo hace con tantos bombos y platillos? Para que todo el mundo en el país, en el planeta pueda decir, oigan, sí, el poder de los Estados Unidos, aquí está el poder norteamericano. Y de igual manera la respuesta de Irán, que le manda 12 cohetes inmediatamente, le dice, también estamos aquí por si acaso, así que vayamos forjando fuerzas a ver quién es el más fuerte. Pero ya sabemos quién es el más fuerte. Y en este caso, pues, medio se va a reconfigurar un poco la parte militar en la región por la no presencia realmente de este general que asusaba y mantenía el terrorismo latente en esta revolución islámica que ya va casi 50 años en Irán y que quiere tener el control de todo el mundo árabe. Imagínense si Irán pudiera tener el control como musulmanes bien radicales, para mala suerte, porque hay musulmanes muy buenos, pero que quieren terrorismo y que pueda ir ejerciendo presión entre los diferentes países. Por eso es la presencia de los Estados Unidos, lo ha dicho Esteban, en diferentes países sus diferentes bases,
¿Para qué? Para ir eliminando esa influencia de Irán. Hoy yo creo que realmente el planeta debería estar pensando en que hay cosas más graves que solucionar, como la pobreza, como la salud. Pero el negocio de las armas, que lo decía Esteban, es un buen negocio para Rusia, Irán y Siria. Y es un buen negocio para los Estados Unidos, Israel y los países aliados. Entonces, el resto que estamos pensando que es el petróleo no es lo más importante. El petróleo es realmente una de las partes, pero el negocio de las armas dicen que es inclusive más lucrativo que el narcotráfico. Alguna vez, sin que sea cierto, estando en los Estados Unidos, alguien me decía que cada cierto tiempo que ya se caduca el armamento de los Estados Unidos, hay que hacer una guerra. No creo que sea así. Pero también, pensando mal, deberíamos comenzar a pensar todo ese poderío que tienen, que las armas tienen un determinado tiempo de uso, tienen que ser empleadas en alguna parte. Alguien le vendo para poder tener recursos. La economía de los Estados Unidos también está fortalecida por la venta de armas. ¿Y cuáles son sus percepciones respecto del mercado petrolero internacional de aquí a buena data? Le preguntamos al exsecretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, el ecuatoriano René Ortiz. Buenos días, bienvenido, señor doctor. Buenos días, licenciado Rosero. Permítame también saludar a sus distinguidos invitados. Con mucho gusto atiendo su pregunta. Estamos en este momento hablando de un petróleo de 69, casi $70 el barril. ¿Esto se va para más? No. Yo creo que hay que distinguir claramente ese tipo de cotizaciones. Esas son cotizaciones, no son precios de transacción. La transacción es una cosa distinta. Cuando estamos tomando como referencia esos precios, son precios de cotizaciones del mercado de futuros a 60 días, a 90 días, a 30 días. Es decir, ese mercado de futuros, cabe explicar a la ciudadanía, ese mercado de futuros está fundamentalmente relacionado con inversionistas especuladores en el mercado, con traders. Ellos son los que, en cierto modo, se aprovechan de los precios, sientan la tendencia. Entonces dicen, por cualquier incidente que se presente, la explosión en una refinería, un ataque o lo que sea en un sitio crítico como por ejemplo el estrecho de Malaca, ¿no?, en Singapur, etcétera, etcétera, cualquiera de estas circunstancias que pudiere distorsionar el flujo normal de abastecimientos desde una región tan importante como el Medio Oriente y particularmente el Golfo Pérsico hacia el Mediterráneo y hacia Europa Occidental e igualmente hacia Asia, automáticamente los mercados se ponen nerviosos. Pero estos, naturalmente, después de que son superadas las circunstancias de nerviosismo, regresan a la calma. Esto no quiere decir que va a cambiar. Las amenazas que, por supuesto, se han hecho públicas respecto de cómo Irán reaccionaría con retaliaciones. Bueno, no quiere decir que el resto del mundo está a la espera de la retaliación. No, el resto del mundo se está protegiendo y, por supuesto, las retaliaciones pueden ser también a instalaciones petroleras y probablemente con mayor interés de los iraníes de afectar instalaciones petroleras en el Golfo Pérsico y en el estrecho de Hormuz, por donde cruzan 21 millones de barriles por día. Y claro, esta enorme cantidad de petróleo que pudiera eventualmente, subrayo, eventualmente ser interrumpida, pues causaría una hecatombe en los mercados, principalmente en Asia y en el Mediterráneo europeo. ¿Por qué? Porque no necesariamente una interrupción de esta naturaleza. Esto está bien protegido, la séptima flota de Estados Unidos está trabajando en esto permanentemente y hemos visto un flujo de petróleo sin interrupciones
en estos grandes estrechos o por estos grandes estrechos. Es especulativo y hasta ahí es donde genera la expectativa de mercado mundial del petróleo. Ahora analicemos con Esteban y con el señor general Bravo cuáles podrían ser las circunstancias que nos hagan ubicar en un entorno mucho más complicado. ¿Qué circunstancias podrían agravarse el instante en que suceda algo que no queremos que suceda como humanidad, ¿no? Yo creo que lo que ha dicho René es sumamente importante. Lo primero, que es un precio especulativo. Lo segundo, que el crudo de WTI, que es el que puede tener los intereses ecuatorianos, tiene una cotización menor. Eso es lo primero. Tomando nota de esto, también regresar a ver lo que ha sido, por ejemplo, la salida del Ecuador nuevamente del OPEP. Y si esta salida del Ecuador del OPEP se da porque las cuotas fijadas por este organismo, el Ecuador las quería superar. Y en esta medida se hablaba inclusive, una vez más, se especulaba con el hecho de que esto pueda tener alguna incidencia en el mercado internacional. La respuesta clarísima es que por supuesto que no, porque la cantidad de barriles crudo que pueda tener el Ecuador diario no tiene una incidencia sino mínima en el mercado internacional. Como muy bien se ha dicho, en cambio, por ejemplo, cerrar el estrecho de Hormuz, eso sí sería una hecatombe para la economía global, porque eso sí dispararía los precios del crudo, de acuerdo justamente a las cifras que se dieron de más de un aproximado de 21 millones de barriles diarios que pueden circular por ahí. Entonces, dicho esto, volvemos una vez más a esta cadena lamentable de fluctuación de los precios, y esto lamentablemente se da justamente porque el precio del crudo está atado en muchos casos a países que tienen una situación política muy inestable. Así es que ese sí es un tema muy interesante de regresar a ver, y creo que también para terminar de empatarlo con lo que estábamos hablando hace un momento, de dónde en verdad vienen los gastos y de dónde se genera toda esta economía de guerra a través de las armas, yo lo secundo plenamente. El solo regresar a ver, estaba viendo de acuerdo a estadísticas, el ejército de Irán tiene aproximadamente 500,000 de efectivos, 530,000 soldados. De esto, a cifras del 2018-2019, el ejército de Irán se presume que ha gastado entre 13,000 y 20,000 millones de dólares año, una cifra muy considerable. Pero claro, esto no es ni siquiera una entrada a lo que es el gasto descomunal que tienen los Estados Unidos de Norteamérica, que superan los 7 trillones de dólares en gasto militar. Esto sigue siendo un tema, evidentemente las dimensiones y las diferencias son simplemente estrepitosas y no existe ningún tipo de cooperación. Y con este no tipo de comparaciones que regresamos a ver a lo que hemos estado conversando el día de hoy, este tipo de retaliación que pudieron o no pudieron dar justamente los iraníes y que fueron por el lado pragmático de tratar de lograr este descalamiento. Porque no nos olvidemos que este efecto placebo que está logrando esta unidad, el asesinato del general Soleimani en Irán, es un efecto placebo, porque de aquí al mediano plazo las repercusiones, el problema económico, la crisis que está viviendo Irán sigue latente, y por lo tanto los ayatolás tienen que estar conscientes de esto y tomar nota que lo que necesitan es lograr generar una reactivación económica, y esto evidentemente no se va a dar si es que estamos en un conflicto bélico con la primera potencia del mundo. Rescato, insisto, el que sea Irán quien haya nombrado una cordura en este punto, y estamos todos atentos a que ojalá el líder del autollamado mundo libre pues tenga una mínima. Ese es el evento esperanzador que nos abriga este momento, general. Pero hay un elemento y hay que poner siempre una perspectiva negativa. ¿Y cuál es esta, Gonzalo y quienes nos escuchan? Que estamos supuestamente en una guerra de cuarta generación, en donde no se va a enfrentar Irán. ¿A qué llaman cuarta generación ustedes que militarmente? Que es bastante difícil de controlarla porque no estamos enfrentando dos estados. Estamos enfrentando crimen organizado, estamos enfrentando narcotráfico, estamos enfrentando terrorismo y muchas otras cosas más, en donde no está definido quién es el enemigo, ni cómo va a actuar, ni en qué momento lo va a actuar. Y por eso es que tiene que prepararse. Eso es mucho más peligroso, ¿no? Más peligroso, y ahí viene la relación que hacía Esteban hace un rato. Cuando nosotros tenemos una guerrilla en un país, sabemos decir que para un guerrillero necesitamos por lo menos 10 o 12 miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque un guerrillero es una persona normal que está en la calle, que no la podemos identificar, y que necesita inteligencia, necesita todo un apoyo logístico para poder controlarlo. Y ya tenemos el ejemplo aquí en la región. ¿Qué pasa con las FARC? Las FARC hicieron un proceso de paz. Supuestamente los líderes de las FARC están en el Senado y en otras partes. Pero ¿qué ha pasado? La violencia no ha terminado.
porque es estructural, es gente que ha vivido 60 años, lo mismo que los musulmanes y su gran revolución islámica, siguen con un proceso estructural de un pensamiento de cambiar el mundo. Entonces, si las FARC no ha podido, y Colombia no ha podido controlar a estos grupos disidentes y al narcoterrorismo y todo eso, ¿qué pasa con el Estado de Irán? ¿Podrá controlar a todos esos grupos terroristas que ya fueron formados precisamente por el asesinado y por otros que queden? Porque no estoy de acuerdo con lo que decían hace un momento de que se acabó el líder y se acabó. Esto no es como en las películas de los vaqueros y de los indios que había en los Estados Unidos. Recordemos que cuando atacaban los indios se daban la vuelta a la carreta, le mataban al líder de los indígenas y él se iba y se acabó la pelea. No. Aquí hay una estructura y la estructura es mucho más difícil. Que no sean visibles no quiere decir que no existan. Entonces, ¿podrá Irán y el Estado Islámico... Ahí radica el peligro, ¿no? Todo el mundo controlar a esos terroristas que deben estarse lavando las manos porque les dieron el caldo de cultivo, le dieron la idea y le dieron la excusa para atacar a cualquier parte del mundo? No solamente al que le atacó, como decía hace un momento, sino a todos aquellos que le están apoyando a los Estados Unidos. Entonces, las consecuencias sí pueden ser graves. Solamente una bomba o uno de estos misiles, precisamente en el estrecho de Hormuz, que hunda un tanquero de petróleo, porque dicen que pasan cerca de 48 millones de barriles de petróleo diarios por ese estrecho, hace una catástrofe ecológica, a más de económica y muchas otras cosas más. Entonces yo sí creo que, por un lado, la economía tiene que ser analizada, la parte psicosocial, porque estamos esperando que el dueño del imperio, si se lo puede llamar, nos diga qué va a hacer. Todo el planeta, creo que somos 7.000 millones de ciudadanos en el mundo, estamos esperando qué dice el señor Trump. Y como lo hemos analizado, pues no sabemos ni qué va a decir. Ya sabemos cuál fue la respuesta de Irán, pero no sabemos de aquellos líderes que están con el Hezbollah, con el ISIS y con todos esos grupos terroristas y con todos los musulmanes radicales que están regados por el mundo, que hoy se sienten atacados, se sienten vejados. ¿Qué teme mayúsculamente Esteban? Mire, yo creo que estoy absolutamente de acuerdo. O sea, los Estados Unidos mataron al-Baghdadi, terminó el autodenominado Estado Islámico lejos de haber pasado esto. Se mató a Osama Bin Laden. ¿Qué pasó en Afganistán? Seguimos en uno de los problemas más graves porque es un Estado fallido. Se mató inclusive a Saddam Hussein. Irak es otra vez o no es igual un Estado fallido a la luz del derecho internacional. Entonces, en donde no puedo estar más de acuerdo es que el caldo de cultivo que genera esta cultura de violencia, esta cultura simplemente de desprecio o de invasión, lo que va a generar son nuevos liderazgos. Lo que se tiene que hablar es de estructuralmente cómo lograr salir. Si bien hay que cambiar estructuras que puedan ser coercivas, estructuras dictatoriales y que estén justamente actuando en detrimento de los intereses de un país, lo más importante es ver cómo se va a hablar para la reconstrucción de un país. Y la reconstrucción del país no viene del lado de las armas, viene del lado de una inversión, viene del lado de generar plazas de trabajo, de una estructura armada con la comunidad internacional, de que se puedan sentir partes del mundo y no aislados, y por eso tenemos los problemas que estamos teniendo como países, estos satélites. Si hablamos de que muere Kim Jong-un, ¿vamos a generar un mártir o vamos a lograr que Corea del Norte se vuelva a insertar en la comunidad internacional? Entonces creo que finalmente esas son las preguntas estructurales que hay que regresar a ver, porque no dejemos de tomar nota que en la región tenemos un problema muy, muy grave. Estamos hablando del éxodo masivo más grande que se ha dado desde que se tenga un dato. Luego de la Segunda Guerra Mundial no se pueden hablar de estas cifras dantescas de lo que ha sido la oleada, casi holocausto venezolano, con más de casi 5 millones de desplazados, de acuerdo a cifras ya de Naciones Unidas. De migrantes. Esto es un tema demasiado sensible que hay que regresar a ver. Hay que justamente hablar de un cambio de la estructura de este régimen fascista que está hablando, que está tomado y carcomiendo todas las instituciones en Venezuela. Por supuesto que sí. Pero lo más importante, vuelvo a insistir, es ellos solo viven de este caldo de cultivo que es el tema militar y el plano como tal. ¿Qué vamos a hacer para lograr justamente generar estas nuevas plazas y lograr generar una economía que pueda salir boyante? Y por eso regreso simplemente para terminar a ver, por ejemplo, el caso de Panamá. A mí me parece muy interesante cómo ver pasó de una intervención, de este brazo armado de lo que fue Noriega, a ser hoy por hoy el único país en la región que está creciendo casi a 5 dígitos. Muchísimas gracias. Ahora vienen, señoras y señores, por línea telefónica, el señor doctor José Hernández, en forma física y presencial, el doctor o los doctores don Rafael Ollarte y don Medardo Oleas. Privilegio para nosotros, porque vamos a hablar de la nueva guerra
de Rafael Correa, un escrito importante que reporta perspectivas de novedades políticas en la región y en el país. Rafael Correa ante la justicia es el fin de un proceso que no figuraba en sus previsiones. El expresidente, por supuesto, tenía todo planificado para que ningún fiscal, ningún juez pudiera investigar, menos aún amenazar sus privilegios y su libertad, o la de su círculo más cercano. Precisamente para eso se dio la tarea de meter la mano en la justicia. Para ello puso a un familiar, Galo Chiriboga, en la fiscalía, a Gustavo Yal en la judicatura. ¿Cómo es esto? A ver si nos recuerda y nos refresca el periodista José Hernández por línea telefónica, mientras ubico en el panel a los caballeros don Rafael Ollarte y don Medardo Oleas. Bienvenidos. Calidad. Innovación.